Antes de iniciar la grabación del proyecto en Proteus, me gustaría comentar que las prácticas que nos dejó lo dividimos entre nosotros compañeros para hacernos más fácil la carga de hacer las prácticas, ya que también tenemos bastante más tareas, y para no saturarnos tanto decidimos dividirnos entre los 5 que somos las 3 prácticas. Así que en todos los 3 videos que van a ver más, aparte de estos 2 videos que vienen aparte de este, nos tenemos todos en la misma práctica, aparte que tampoco son muy extensos, por decirlo así. A continuación hablaremos de la práctica 5, empezando por las definiciones de fuente de voltaje, condensador y diodo. Fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de generar un voltaje de salida, independientemente de las cargas que reciba. Se trata de un elemento de un circuito activo porque puede proporcionar energía. Como tal, forma parte de las determinadas fuentes eléctricas que también incluyen a las fuentes de corriente. Además de suministrar voltaje, estos dispositivos son capaces de transformar la corriente alterna en corriente directa, estabilizar y regular la salida de la electricidad. Por lo tanto, la función principal de las fuentes de voltaje es proporcionar siempre los mismos vatios, sin importar cuánta energía exija un circuito. Las fuentes de voltaje son uno de los tipos de generadores de fuerza electromotriz, las cuales suministran energía a los portadores de carga de un circuito eléctrico a una tensión o voltaje fijo y regulado por la fuente misma, independientemente de la impedancia circuital. La potencia de una fuente es básicamente el producto del voltaje máximo y la corriente máxima que pueda suministrar. Por tanto, las fuentes de voltaje que operen al mismo voltaje máximo pueden ser más o menos potentes, dependiendo de la máxima corriente que suministran al circuito que alimentan. Una fuente de voltaje es un dispositivo que genera un voltaje de salida exacto que en teoría no cambia independientemente de la corriente de carga. Condensador. Es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Este está formado por dos armaduras metálicas paralelas, generalmente de aluminio, y separadas por un material dieléctrico. Cuenta con una serie de características tales como capacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad. Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. Un condensador es un componente electrónico que se encarga de almacenar energía. Sin embargo, en el mundo de los ordenadores, suelen ser utilizados también para convertir señales de tensión alterna a tensión continua, junto con la ayuda de un diodo. Diodo. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua pulsante. El diodo es un dispositivo semiconductor que permiten pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquean en el sentido contrario. Es un componente básico de los circuitos electrónicos y eléctricos muy presentes en nuestra vida diaria, ya sea en ordenadores, equipos de música, televisores, móviles, etc. También se conocen como rectificadores porque cambian la corriente alterna a corriente continua pulsante, como se había mencionado anteriormente. Los diodos se clasifican según su tipo, tensión y capacidad de corriente. El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de electricidad en un solo sentido. Debido a esto, su funcionamiento se parece a un interruptor, el cual abre o cierra los circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes, los cuales se traducen a dos terminales, un ánodo positivo y un cátodo negativo. Bueno, esto ha sido todo por parte de su servidor, Diego Zapata García. Pasamos a grabar el punto 2 de la práctica 5, donde nos dice que armemos el circuito que nos muestra a continuación. No sé si me recuerda, profe, pero ya vio que a mí no me funcionó el circuito. Por más que lo intenté, cambiar los valores, cambiar los valores del transformador, del alternador, no pude hacer que funcionara.
aquí una prueba. Los valores al final me salen lo más parecido que pude. Si le subo un poco más a los valores me sale error. Si le cambio los LEDs a los BTD y todos estos tres que tengo acá, marca error. Entonces eso es lo máximo que pude lograr hacer. Por ejemplo, estuve jugando con este valor de acá y jugando con él, investigando para hacer que el alternador saque la energía necesaria aquí para que muestre los 110 voltios. 110 multiplicado por 1.41 queda 155.65 si no mal recuerdo. Al momento de correr me muestra los 110 volts que debe de salir acá. Y aquí en esta parte, aquí estuve jugando bastante, según recuerdo era 0.077 para que saliera aquí cercano a los 12 volts, más o menos. Entonces tendría que seguir jugando en esta parte, por ejemplo un 1, a ver, ahí está, más o menos. Ya vio aquí que se prendió el foco, este LED, pero ya no pasa de ahí, es nunca prende. Por más que ya le chequé todo el proyecto y el proyecto está prácticamente igual a como lo muestra usted en la práctica. No hay nada del otro mundo acá, es completamente igual. Incluso dije, si aquí salen 5, aquí salen 12, mejor le cambio los valores al voltaje de los LEDs. Aquí le pongo 12, o bueno, como salen 11, le ponemos 11 para que no haya problemas. Y aquí le ponemos 5. Dije, igual y como está muy alto, tal vez se quema o algo así. Al momento de correr sigue siendo lo mismo, aquí prende. Cuando llega a ese voltaje más o menos a los 11 se apaga de nuevo. Pero aquí ya no prende de nuevo. Ya le di muchas vueltas por ahí. Ya vio, puede comprobar usted perfectamente que el diagrama es igual a mi proyecto que hice. Incluso mis compañeros lo checaron y efectivamente tampoco les funcionó. Así que no sé qué está pasando. Y eso sería todo por su servidor. Bueno, pues yo voy a explicar el punto 3 de la práctica 5. En el punto 3 dice, ¿qué función tiene el puente de diodos en ese circuito? En este circuito, la función que tiene el puente de los diodos es la de dirigir la carga del circuito hacia el mismo sentido, y así poder rectificar cuando la corriente pasa a través de los diodos. Gracias a esto podemos hacer que se encienda un LED mientras el otro está apagado y viceversa. Esto dependiendo también si la carga es positiva de un lado y negativa del otro y viceversa. Esto es básicamente un poco del funcionamiento del circuito, pues porque obviamente lo pide la práctica que se explique, pero pues en el circuito se puede ver con mayor detenimiento. Esta parte del circuito ya la explicaron otros compañeros, así que pues básicamente eso sería todo el punto 3.